Hola Iglesia, recuerda nuestros horarios. Domingo servicio en el templo 10 de la mañana. Domingo servicio en línea 10:45 de la mañana. Miércoles estudio bíblico 7:20 de la noche. Y viernes retransmisión en vivo 7:30 de la noche por Facebook Live. Abigail. Podemos encontrar su historia en 1 de Samuel 25. Fue la esposa de Nabal, un hombre rico, duro y de malas obras. La Biblia describe a Abigail como una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Habitando cerca de las propiedades de Nabal, David, cuando aún no era rey y huía de Saúl con sus hombres, cuidaba de buena voluntad los animales y trabajadores de Nabal. David mandó sus jóvenes a pedirle a Nabal alimentos, y Nabal se los negó. Esto llenó de ira a David, y juntó a algunos de sus hombres para ir a matar a Nabal y a toda su casa. Abigail se entera de la insensatez de su marido y decide hablar con David para evitar una tragedia. David, al escuchar las sabias palabras de Abigail, desistió y todo se manejó pacíficamente. Abigail fue una mujer con discernimiento que se arriesgó por su familia, confió en que Dios la libraría y no se quedó de brazos cruzados. De ella aprendemos que ante una respuesta grosera podemos ayudar apaciguando la situación con discernimiento, dejándole la venganza a Dios, teniendo una perspectiva eterna, sirviendo a los demás sin esperar ser servidos. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Ponemos a tu disposición nuestra cuenta para que puedas depositar tus diezmos y ofrendas. Dios bendiga tu vida abundantemente. ¿Por qué el apóstol nos dice eso? Nos está diciendo, hay una nube de testigos que está contemplando tu vida, que son testigos de padecimientos muy similares, peores que quizás lo que estás viviendo hoy, y triunfaron. Nosotros tenemos esos testigos, esa evidencia de que a pesar del dolor presente o la dificultad presente, se obtiene una gran recompensa cuando somos obedientes a Dios y cooperamos con su propósito. Por eso te digo, recibe fuerzas de parte de Dios, porque Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Si te sientes desilusionado, traicionado, le pido al Señor que renueve tu ánimo, que renueve tus fuerzas, que abra puertas delante de ti para que tengas nuevas oportunidades y recursos. ¿Por qué? Porque sí se puede, en Cristo todo es posible. Es cierto que posiblemente has enfrentado situaciones muy difíciles que han drenado tu fe, pero quiero decirte en este día que no estás solo. El Señor está contigo. Está la nube de testigos, de hombres y mujeres que fueron fieles a Dios a través de la historia y a pesar de sus padecimientos, triunfaron. Muchas bendiciones. Estamos caminando a aguas profundas en el capítulo 4 de esta serie, que deseo que pueda ayudarnos a ver con claridad esos temas que son fundamentales para nuestra vida y que enriquecen nuestra comunión con el Señor. Hoy vamos a hablar de la voz de Dios. Vamos a hablar de lo importante que es esto para nuestra vida, cómo identificar esa voz poderosa de nuestro Señor, cómo saber que esa palabra que estamos recibiendo viene de parte de nuestro Señor. El hábito más saludable del cristiano es
fomentar precisamente el escuchar la voz de Dios de continuo. Esto no es algo exclusivo para algunas personas, es una bendición que todo hijo de Dios puede disponer, es una bendición que toda hija de Dios puede disfrutar, porque ciertamente Dios desea tener comunión con nosotros, así como le dijo al profeta Isaías en el capítulo 1, verso 18, ven, acércate, hablemos juntos. Ese es el buen deseo del corazón de Dios, que tú y yo podamos tener una comunión íntima con Él. ¿Y qué otro propósito puede tener ese deseo de Dios que no sea el conversar con nosotros? Que nosotros podamos escuchar su voz con claridad, que podamos ser edificados continuamente a través de esa dulce comunión con nuestro Padre fiel, con nuestro Dios de amor. El cultivar este hábito es una bendición para todos nosotros, y quiero invitarte a 1 Samuel capítulo 3, versículo 2. Es un verso muy conocido y que sobre todo lo utilizamos a la hora de poder estudiar este tema tan interesante. Dice el verso 2 que una noche Elí, que era entonces el sacerdote en esa época, estaba casi ciego, ya se había acostado, la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca. Y dice el verso 4 que de pronto el Señor llamó diciendo: Samuel. Sí, respondió este joven Samuel, ¿qué quiere? Él responde de esta manera porque pensaba que era Elí que le estaba llamando, y por eso en 3 ocasiones acudió a ese llamado pensando que era el sumo sacerdote que le estaba llamando. Pero ya en el verso 9, Elí le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Elí pudo entender que algo especial estaba sucediendo de parte de Dios con el joven Samuel, y por eso lo instruyó de esa manera. Hay 2 cosas muy importantes que podemos destacar en estos versículos. Lo primero es que Dios habla. Dios habla a pesar de que muchas personas, como en el caso de Samuel, no lo saben, no lo entienden, no lo reconocen. Y esto sucede por la poca comunión con Dios, el no acercarnos al Señor con regularidad, el no conocerle. Cuando no tenemos una cercanía, una comunión íntima con Él, pues esto suele pasar. Samuel no sabía que Dios le estaba hablando. Hoy día muchas personas pueden estar escuchando la voz de Dios o recibiendo una dirección de parte de Dios y no se están dando cuenta. ¿Por qué razón? Porque no le conocen. Así que nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo necesario, poner de nuestra parte, para que en nuestra vida se produzca esta bendición que también se produjo en la vida de Samuel. Algo muy importante como segundo punto que quiero destacar de estos versos es que necesitamos mentores en nuestra vida, personas que influyan de manera correcta en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar. Fíjate cómo Elí le dijo a Samuel: di en la próxima ocasión, habla, Señor, que tu siervo te escucha. Estos mentores nos guían, estos mentores nos enseñan, estos mentores son de bendición para nosotros. En mi vida he tenido hombres y mujeres que han marcado mi carácter, que han marcado mi vida y han sido de bendición para mi crecimiento espiritual. Nosotros valorar esto y honrar a las personas que Dios ha puesto a nuestro lado produce bendición, porque así como Elí fue de bendición para Samuel, muchas personas están siendo de bendición para todos aquellos que identifican lo importante que es tener líderes espirituales a su lado. El hábito se construye y se construye con esfuerzo. Si nosotros queremos aprender a escuchar la voz de Dios, tenemos que pasar tiempo con Dios. Un hábito, crear un hábito, desarrollar un hábito toma mucho tiempo, implica esfuerzo, implica dedicación. Siempre hemos escuchado este pensamiento que dice: siembra un pensamiento y cosecha una acción. Siembra esa acción y cosecha un hábito. Siembra ese hábito y cosecha un estilo de vida. Es importante que nosotros podamos experimentar un estilo de vida saludable, y esto se puede lograr cuando tenemos el hábito de procurar estar cerca de Dios, escuchar su voz, ser bendecidos
por su palabra. Dice 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dañan el carácter de las personas. Y esto es importante, una de las cosas más dañinas para nuestra comunión con Dios son las malas relaciones, las personas que son tóxicas para nuestra vida. Quiero enfatizar esto porque así como es importante tener mentores en la vida, también es importante apartarnos, huir de aquellas personas que son tóxicas para nuestro desarrollo espiritual. Si tú y yo estamos rodeados de personas espirituales, seremos más espirituales. Si estamos rodeados de personas que no les interesa a Dios, pues poco a poco ese desinterés va a ir impactando nuestra vida, impactando nuestro corazón. Es importante que siempre podamos influir en otros, que los otros se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos, sobre todo en este caso de personas que no conocen a Dios. Pero si tú eres una persona susceptible y no tienes esa firmeza de carácter o esa persona tiene una gran influencia sobre tu vida y por respeto, por cariño, pues entiendes que no contradecir o no poner un punto de vista puede hacer que la relación sea mejor, eso termina apagando tu llama, el fuego de Dios en tu corazón. Por eso es importante tomar en cuenta que debemos acercarnos a hombres y mujeres espirituales, porque esto bendice nuestro corazón, pero también tenemos que alejarnos de las personas que enfrían nuestro corazón. Dios habló, como sucedió en el caso de Samuel, y lo continúa haciendo hoy con nosotros. Es precisamente la persona que deja de escuchar la voz de Dios la que se pierde, la que se aparta del camino, la que se desanima, la que se desalienta. Es importante que nosotros entendamos que la voz de Dios es como una brújula para nuestra vida y que siempre que estamos pendientes de dicha voz vamos a tomar decisiones correctas, vamos a andar en el camino correcto, vamos a sentir paz y seguridad en todas las decisiones que nosotros podamos tomar. Nosotros cotidianamente podemos escuchar varias voces. Escuchamos la voz de Dios, que es la más importante, escuchamos la voz nuestra, la voz de la conciencia, escuchamos la voz de los demás, de las personas que están a nuestro alrededor, sean espirituales o no. También escuchamos la voz del adversario. Y es importantísimo que nosotros podamos hacer esta diferencia, que podamos aprender a escuchar la voz de Dios, identificar cuando nuestra voz está cooperando con los propósitos de Dios o no, porque puedo estar sinceramente equivocado. Debo también valorar el consejo de los demás siempre y cuando no contradiga lo que Dios ha decidido manifestar, hacer o lograr en mi vida. Y también saber cuál es esa voz del adversario que regularmente nos acusa, nos desanima, nos quiere alejar de la voluntad de Dios y de las cosas que Dios desea que nosotros logremos en nuestra vida. Hay personas que se preguntan, ¿cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? El Salmo 5, versículo 3 nos dice, Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Si tú quieres tener éxito en tu relación con Dios, no solamente debes hablar con Dios, sino que tienes que preparar tu corazón para escuchar su voz. Hay personas que dicen, Dios no me habla, pero es que no tienen esta actitud que dice el Salmo 5, verso 3. No se quedan a la espera de que Dios les hable. Quizá dan por sentado que Dios no les va a responder o no les va a hablar. Y es por eso que no escuchan su voz, porque no está esa actitud expectante, dispuesta, deseosa de poder escuchar el consejo de Dios. Si tú le pides algo a Dios, si tú hablas algo con Dios, tú tienes que creer que Él habla contigo, que Él te responde. Y Él lo puede hacer de la manera que decida hacerlo. Lo que sí debemos tener la confianza de que Dios habla, de que Dios responde. También está el Salmo 63, verso 1, que nos dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Aquí está la clave, mi alma tiene sed de ti. Cuando tú y yo tenemos un deseo sincero por buscar a Dios, por escuchar su voz, también ten por seguro que Dios se va a encargar de hablar a tu corazón, de guiar tu vida, de dirigir tus pasos, porque a Dios le agrada esto, a Dios le agrada que tú y yo le busquemos, que estemos apasionados por Él, por escuchar su voz, por entender su propósito. ¿Quién puede escuchar la voz de Dios? Dice Jeremías 29:13,
Si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. O sea que el que puede escuchar la voz de Dios es el que tiene el deseo de hacerlo. Es el que tiene la disposición de hacerlo. Y muchas personas lo que se hace falta en su vida es que tengan esa disposición. Como dice el verso 14, sí me van a encontrar. Me van a encontrar, dice el Señor, porque me buscan de todo corazón. Ahí está la clave. Ahí está la bendición. Que tú y yo busquemos al Señor de todo corazón. Y dice Primera de Reyes 19:12, que en el caso de Elías sucedió lo siguiente. Pasado el terremoto, hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Y dice el verso 13 que Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y comienza una conversación entre Dios y su siervo. Hay algo que quiero destacar aquí. Elías sabía que Dios iba a hablarle. Elías sabía que Dios estaba allí. ¿Por qué razón? Porque era un hombre de íntima comunión con Dios. Y cuando tú y yo tenemos íntima comunión con Dios, le conocemos. Eso es lo importante. Que por crear el hábito, que por pasar tiempo con Dios, comenzamos a identificar esa forma en la que Dios nos habla, esa manera, esa dirección, esa instrucción que Él quiere darnos. Inmediatamente, Elías notó que en ese susurro Dios se estaba moviendo, su espíritu se estaba moviendo, él se cubrió, él se preparó, él sabía que venía una palabra de Dios, porque era un hombre que le conocía, sabía que Dios estaba en ese susurro, en ese silbo apacible. Igual cuando tú y yo tenemos comunión con Dios y esa comunión es constante y la disfrutamos, pues también sabemos cuando Dios está hablando, cuando Dios se está moviendo, cuando Dios está actuando a través de una situación. Juan capítulo 10, verso 27, nos dice claramente quiénes son los que escuchan la voz del Señor, sus ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Todo aquel que es hijo de Dios tiene la oportunidad, la bendición, la dicha de poder disfrutar de una íntima comunión con su Padre. Y tú tienes que tener esa certeza que Dios desea hablarte, que Dios desea que tú escuches su voz, pero que también Él desea que tú le busques, que le busques con todo tu corazón, que dediques tiempo a escuchar su voz, que no vayas solamente cuando tienes una necesidad o cuando tienes un problema a buscar su ayuda, sino que esto sea un hábito en tu vida. Que para ti sea natural tener comunión con Dios y disfrutar esa relación de padre e hijo, padre e hija, que Dios desea tener con cada uno de nosotros. ¿Qué impide que tú y yo podamos hoy escuchar la voz de Dios? Hay 5 cosas que quise colocar, hay muchas más, pero estas 5 cosas son las que quiero que trabajemos hoy. Por ejemplo, número 1, el entretenimiento. Ver demasiada televisión, estar demasiado tiempo en el celular, en redes sociales, pasar demasiado tiempo haciendo cosas que nos entretienen, pues provoca que nos alejemos del Señor. Pasar mucho tiempo viendo películas y series no es malo, pero el tiempo en exceso en este hábito pues va a terminar lacerando nuestra vida espiritual, porque no vamos a tener tiempo para dedicarlo a buscar del rostro del Señor, a estudiar su palabra y a poder compartir nuestra fe con nuestra familia o con cualquier otra persona con la cual podamos compartirla. También están las malas compañías que siempre van a querer acaparar nuestro tiempo para que hagamos esas cosas que pueden ser divertidas, que pueden ser muy saludables, incluso entretenidas, pero que tienen que tener su espacio. También están los malos hábitos. Personas que, por ejemplo, se acuestan muy tarde y no descansan. Estas son personas que no van a tener tiempo para buscar a Dios porque se levantan corriendo para ir al trabajo o iniciar su día. Y claro que no van a encontrar tiempo para hablar con Dios ni para poder disfrutar el día como conviene porque tienen malos hábitos. Puse, por ejemplo, el hábito de acostarse muy tarde, lo cual no es saludable para nadie.
También está la falta de prioridades. Hay personas que no han establecido prioridades en su vida. Y si tú y yo somos personas organizadas, lo primero que debemos establecer es nuestro tiempo con Dios. Y si hemos establecido nuestro tiempo con Dios y somos personas organizadas de prioridades, vamos a ver resultados en nuestra vida. Igualmente el orgullo, el pensar que no necesitamos el consejo de nadie. Esa actitud también impacta nuestra vida de oración, porque nos acercamos a Dios por compromiso, pero no necesariamente porque hemos entendido que le necesitamos. ¿Qué beneficio tiene para mí el que yo pueda hoy escuchar la voz de Dios? Bueno, el Salmo 119, versículo 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios para nosotros es una luz, es una lámpara que nos alumbra para que no nos perdamos. En ese tiempo nosotros necesitamos, por ejemplo, tomar decisiones, hacer análisis de cosas que están sucediendo en nuestra vida, poder tomar un rumbo diferente con la familia, poder iniciar un nuevo proyecto laboral, atender una situación que se ha presentado laboral o personal. Y en todas estas cosas, al igual que en lo ministerial, y en todas estas cosas nosotros necesitamos la dirección del Señor, escuchar su voz, estar conscientes de lo que Dios nos está diciendo, porque Dios constantemente está hablando, dirigiendo, guiando nuestra vida. Y si nosotros estamos atentos, vamos a poder entender cuál es esa decisión sabia que tú y yo debemos tomar, ese consejo de su palabra, esa dirección de su palabra para nuestra vida. Dice segunda de Pedro 1 en el verso 19, debido a esta experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro? Que a través de la inspiración de Dios, a través de sus profetas, el colocar su palabra, el que ellos pudieran escuchar su voz y plasmar ese mensaje que nosotros tenemos en la Biblia, es el ejercicio, el hábito más saludable, la práctica más saludable que nosotros podemos aplicar en nuestra vida, porque esto nos va a dar dirección, sabiduría. Y compara esa palabra de los profetas y los apóstoles con esa misma lámpara que habla el salmista en el Salmo 119, porque la palabra de Dios fue inspirada por él, fue exhalada por él, fue por medio de su voz que los santos hombres fueron inspirados para darnos ese contenido maravilloso. Dios es el autor de la Biblia, Dios es el que colocó ese mensaje en esos siervos para que esos siervos fueran instrumentos y trajeran esa palabra a nuestro corazón. Nosotros tenemos una bendición en la Biblia y al leer la Biblia estamos escuchando la misma voz de Dios hablando con nosotros. Y nosotros tenemos la bendición de escuchar su voz a diario cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos su palabra, pero Dios también nos habla de manera personal y directa a través de esa relación íntima que tú y yo podemos desarrollar con Él. Muchos exageran este tema y lo sabemos. Muchos exageran el que escuchan la voz de Dios o que Dios le está hablando cosas cuando no es lo que está pasando. Por eso es importante que tú y yo sepamos que la Biblia nos habla de que no podemos tomar a la ligera el nombre del Señor. Muchos, para darle peso a su opinión, quieren usar la frase Dios me dijo, pero Éxodo 27 nos dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, el Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Es importante que nosotros sepamos que si vamos a decirle a una persona Dios me dijo, debemos estar seguros de lo que estamos diciendo. Cuando Dios habla, yo te puedo aportar 7 cosas que pueden ser de bendición para tu vida y para tu discernimiento sobre este tema. Número 1, cuando Dios te habla, está en orden con la Biblia. Dios nunca te va a decir nada, no te va a revelar nada que contradiga lo que ya Él estableció en su palabra. Número 2, cuando Dios te da una palabra, se cumple. Regularmente cuando Dios te habla, te da detalles para que tú puedas constatar
el cumplimiento de esa promesa, de esa palabra, de ese aliento, de esa dirección que Él te dio. Número 3, Dios confirma lo que te dice. Dios usa a otras personas o circunstancias para manifestarte que lo que tú recibiste de parte de Él, pues precisamente fue Él que te lo dijo. También, número 4, Dios te trae paz al corazón. Cuando algo viene de parte de Dios, tú sientes una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque la situación sea muy difícil, tú sabes que Dios está contigo. Número 5, cuando Dios te habla, tú y yo tenemos certeza. Hay personas que dicen, bueno, yo escuché una voz, pero no estoy seguro qué fue. Inmediatamente tú sabes que eso no fue Dios, porque cuando Dios habla, Él hace sentir, Él establece, Él confirma, Él da la certeza en el corazón. No hay duda cuando Dios da una palabra. No podemos dejar de prestar atención, no podemos pasar por alto. Dios no pasa desapercibido en ningún lugar ni delante de ninguna persona. Número 6, cuando yo recibo una palabra de Dios, yo soy transformado. Nadie sigue siendo igual. Entonces, cuando Dios te habla, tú eres transformado. Cuando Dios te habla, algo poderoso, especial, divino sucede en nuestra vida. Y número 7, nunca lo olvidamos. Ninguna de esas ocasiones en las cuales Dios ha hablado a mi corazón de manera directa y personal, ninguna de esas ocasiones yo lo he olvidado. Yo recuerdo el lugar, el momento, la circunstancia, todos los detalles y la palabra que me dio completa. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, no permite que tú lo olvides. Te da una transformación, certeza, paz, confirmación. Cumple lo que Él te dice y sobre todo no contradice su palabra. Hoy día está operando dentro y fuera de la iglesia un espíritu terrible de confusión. Incluso Mateo 24:11 nos dice que en los últimos tiempos aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Y eso es lo que está pasando. Por eso es importantísimo identificar la voz de Dios, saber cuando Dios habla, saber los medios a través de los cuales Dios habla, porque hay muchos engañadores que están aprovechándose de la idiosincrasia, de la bondad, de la necesidad de muchas personas que están sedientos de escuchar la voz de Dios. Dice 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos días o en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, siguiendo espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta su conciencia. Por eso es importantísimo poder identificar a aquellas personas que nos hablan de parte de Dios y aquellos que están hablando desde su corazón y para su propio beneficio. ¿Por qué? Porque Dios usa a sus siervos para comunicar su voluntad. Y yo he notado algo muy triste en los últimos meses, y es que hay muchas personas que están silenciadas, que ante los acontecimientos que nos ha tocado enfrentar a todos, se han quedado callados, no han tenido quizá la disposición de poder comunicar con firmeza la palabra de Dios y lo que Dios quiere hablar a su pueblo en este tiempo. Y es importantísimo que nosotros no abandonemos la disposición de escuchar su voz y mucho menos el deseo de poder comunicar su palabra, aunque eso pudiera causarle dolor a cualquier persona, porque recuerda que la palabra de Dios no está expuesta para que tú y yo nos sintamos bien. Esa palabra produce paz y trae bendición a nuestra vida, pero muchas veces puede ser una confrontación de parte de Dios y no va a ser agradable, pero sí necesario. Tú y yo necesitamos ser confrontados, ser animados, ser exhortados, pero también necesitamos ser confrontados en determinado momento de nuestra vida, porque esto produce crecimiento para cada uno de nosotros. En conclusión, yo quiero preguntarte a ti en este día, ¿estás listo para escuchar la voz de Dios? ¿Tienes el deseo de escuchar su voz? ¿Tienes la disposición de escuchar su voz? Pues comienza creando, trabajando, fomentando, desarrollando, practicando el hábito de buscar a Dios. Aparta un momento de tu día. Declara a partir de este momento cuál es el momento en el cual tú vas a buscar a Dios. ¿En qué momento del día? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? Preferiblemente en la mañana. Te doy ese consejo. Que tú dediques tiempo para buscar a Dios.
que tú le des la primicia de tu día, que tú dediques un momento para hablar con Él, pero también tener la confianza de que Él va a hablar contigo, como dice el Salmo 5, versículo 3. Si tú comienzas a trabajar ese hábito, tú vas a ver un cambio radical, profundo, extenso en tu vida para bendición, porque cuando Dios habla, produce cambio. Cuando Dios habla, trae bendición, trae dirección, trae confirmación, trae desarrollo, trae prosperidad. Nadie escuchó la voz de Dios y siguió siendo la misma persona. Por eso en este día yo te exhorto a que dispongas todo tu corazón y trabajes en el hábito de dedicar la primicia de tu día a buscar el rostro de Dios. Si tú te levantas regularmente a las 7 de la mañana, yo te exhorto a que coloques, por ejemplo, tu reloj a las 6:30, tu despertador, y tú te puedas despertar, tú te puedas alistar y tú te sientes tranquilo y en paz. Si te gusta el café, si te gusta el té, si te gusta tomar un jugo, que tú dediques un momento y te sientes a platicar con Dios, te sientes a hablar con Dios, y que en ese momento sea tú y Dios, un momento íntimo en el cual tú puedas dedicarle ese tiempo y le digas: Señor, estoy aquí, háblame. Y quizás no sabes qué vas a hacer en ese momento. Yo te voy a dar un consejo: coloca alabanza, esa alabanza que tanto te gusta, dedícasela al Señor. Lee la Biblia, comienza a hablar con Dios de manera espontánea, a contarle lo que hay en tu corazón, tus deseos, tus planes, y comienza a hacerlo de manera dinámica en esta dirección, y tú vas a ver cómo Dios te va a dar un sistema, un medio muy personal, muy particular entre tú y Él. Dios te va a mostrar ese mecanismo, tú vas a ir desarrollando una dinámica particular en tu relación con Dios, y el Señor te va a bendecir de una manera sobrenatural. Te vas a dar cuenta que por encima de cualquier otra bendición, lo más importante en tu vida va a ser pasar tiempo con Dios, porque entonces todo lo demás va a organizarse y va a tomar su lugar en tu vida. Yo le pido al Espíritu Santo que en este día selle esta palabra en tu corazón, y en ti puedas tener tú en el corazón el deseo de mañana levantarte y buscar el rostro del Señor, de manera espontánea presentarle cualquier necesidad durante el día, y antes de dormirte presentar tu día al Señor y darle gracias por todo lo que te permitió vivir en ese día, y prepararte para el día siguiente. Y cuando tú y yo hacemos esto, hay algo poderoso que comienza a suceder en nosotros. Comenzamos a participar de la presencia de Dios, de su reino, de su voluntad, de su gracia en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por este mensaje, por este día, por esta enseñanza. Yo te pido que en cada uno de nosotros surja esa necesidad, el querer como el hacer por tu buena voluntad, que sea de bendición para muchas personas este mensaje y que le podamos sacar provecho. Gracias, Señor, por este tiempo, y cualquier persona que esté escuchando, Señor, en este momento esta oración, que pueda decir ahí donde está: Señor, te amo, te doy gracias por darme la oportunidad de conocerte, y hoy deseo tener esa íntima comunión contigo. Revélate a mi corazón, Señor, cambia mi manera de pensar, transforma mi corazón y ayúdame a ser libre de todo pecado y de toda carga en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que este mensaje pueda producir un fruto maravilloso en tu corazón. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla
aleluya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Oh. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Y nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Yeah. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. La batalla es tuya, Señor. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.